Buenas noches, estimada tutora y compañeros. El tema que se expondrá a continuación es sobre la conclusión del sermón. Los integrantes del grupo número 4 son Ana Cuña de Ángel, Eslen Morales, Elizabeth Mina Beleño, Karen Mejía y Miguel Andrés Araujo López. Como lo sabe cualquier piloto experimentado, hacer aterrizar un avión requiere una concentración especial. Así también el predicador capaz sabe que las conclusiones requieren una tremenda preparación. Es por ello que nosotros como predicadores necesitamos prepararnos cada día. Al igual que el piloto, el predicador hábil nunca debe tener dudas de acuerdo a dónde va a aterrizar su sermón. Hay tres palabras que definen el concepto de conclusión. La primera palabra es finalizar, la segunda palabra es cerrar y la tercera palabra es callar. La conclusión del sermón son las últimas palabras que el predicador usa en forma breve antes del llamamiento, con el fin de amarrar los puntos del mensaje e inspirar al oyente a tomar la decisión adecuada. Buenas noches. Seguimos con el propósito de las conclusiones. La conclusión da a la congregación la visión cabal y completa de la idea, destacando la verdad bíblica en todo el sermón. La conclusión debe incluir las cosas que se han dicho en relación con su impacto y llamado espiritual, así como moral. Mientras preparamos un sermón, nunca debemos pasar por alto cuán importante es preparar una conclusión convincente. Así como un atleta tiene que estar en su mejor momento al final de una carrera o de un juego, el predicador debe esforzarse por dar lo mejor que puede y tiene en los últimos minutos. Algunos predicadores giran y giran en círculos como un avión sin instrumental en un día de neblina sin poder aterrizar. Sus sermones son nada menos que una tragedia por falta de propósito. Es posible que haya propósitos múltiples para una conclusión debido a las diversas necesidades entre los oyentes. En general, uno o más propósitos nos ayudarán en el desarrollo de una buena conclusión. Y entre ellos tenemos repasar o resumir el contenido del mensaje, exhortar o retar a la audiencia a obedecer al llamado del sermón, animar, consolar y edificar a la congregación con el mensaje. Tenemos algunas recomendaciones para elaborar o formular conclusiones. En primer lugar, no añada nuevo material a la conclusión. Si se le escapó un punto que no pudo decirlo, se le escapó por cualquier razón, no tenemos que traerlo al final del sermón. ¿Sí? Segundo, haga que la conclusión sea clara y específica. Tercero, permita que su conclusión refleje las demandas del pasaje que acaba de predicar. Cuarto, evite prolongar su conclusión. Sea directo y breve, no más de 5 minutos como regla general. En todo caso, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y por último, respondamos a la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer
con lo que se me acaba de decir? ¿Cómo traerlo a mi vida? Esa pregunta nosotros debemos responderla al final de nuestra predicación. Buenas noches. Seguimos con los tipos de conclusión. Las conclusiones toman diferentes formas, dependiendo del sermón, el auditorio y el ministro. Como elemento novedoso añade interés a la predicación. El ministro tiene que procurar variar sus conclusiones. ¿Cuáles son algunos de los elementos que se emplea para terminar el sermón? Entre ellos tenemos el resumen. El predicador en muchas conclusiones regresa a reafirmar los puntos que trató en el cuerpo del mensaje. Con ello, sin embargo, revisa las afirmaciones importantes con la intención de vincularla a la idea principal del sermón. El resumen ata los cabos sueltos. Nunca debe ser una segunda predicación del sermón. Una ilustración. Una ilustración se puede citar una anécdota que resuma la idea e impacte al oyente. La ilustración debe dar exactamente en el blanco para que los oyentes capten el sentido en un segundo, sin necesidad de explicación. Después de presentar la ilustración, concluya. Hágala tan transparente que solo requiera agregar a una o dos frases. Una cita. Una cita bien escogida para la conclusión expresa la idea del sermón en palabras más fuertes y vivida que la que el predicador mismo pueda encontrar. La cita debe ser breve. El expositor debe sabérsela de memoria. Un himno. Cuando un himno se ha citado, se canta al finalizar, su impacto puede multiplicarse. Una pregunta. Una pregunta apropiada o incluso una serie de ellas puede concluir un sermón con eficiencia. Una oración. Una oración tomada de las Escrituras expuesta puede resumir todo el pasaje y también aplicarlo. Cuando ese versículo se vuelve a decir o a citar, sus fuerzas confirmadas por el sermón puede grabar la verdad en la mente del oyente. Dios les bendiga, mis hermanos. En esta ocasión quiero hablarles sobre los aciertos y desaciertos a la hora de preparar la conclusión de nuestro sermón. Primero hablemos de los desaciertos. Primer desacierto: presentar nuevos pensamientos o una nueva idea en nuestro sermón. Si se nos olvidó en todo nuestro sermón hacerlo al final, no queda bien. Segundo desacierto: mostrar o expresar que ya nuestro sermón va a finalizar. Por ejemplo, tener expresiones como para finalizar, para concluir, cuando no vamos a terminar el sermón, ¿sí? Tercer desacierto es terminar el sermón de manera abrupta, es decir, dejando como perplejos a nuestros oyentes, como un poco confusos, de manera repentina. Cuarto desacierto es tener el hábito de jugar con la Biblia, con el reloj, con las gafas, con la corbata, con cualquier elemento que tengamos en nuestras manos o cerca. Esto pues en ningún momento del sermón se ve bien y pues mucho menos al finalizar. Quinto desacierto: echar o contar chistes, ¿sí?, a la hora de nuestra conclusión. Recordemos que este es un momento solemne en el que debemos darle la importancia que esto merece. Sexto desacierto: gritar en la conclusión. Si bien se debe notar un cambio en nuestra conclusión, no debe hacerse de manera exagerada ni gritando, y pues no podemos dañarle los oídos a nuestros oyentes. Por último, otro desacierto es mostrar emociones falsas o artificiales en nuestro sermón. Si bien la palabra de Dios puede tocar o mover nuestro corazón, estas emociones pueden mostrarse de manera genuina y no de manera forzada. Primer acierto: nuestra conclusión debe reflejar la enseñanza del texto bíblico.
Por ejemplo, debemos observar si el texto nos exhorta al arrepentimiento, si nos estimula a la fe, si nos exige obediencia, si incentiva a los oyentes a la adoración y a la alabanza a Dios. El mismo texto nos va a indicar hacia dónde nosotros debemos llevar a la congregación. Segundo acierto, generar conciencia en nuestros oyentes, es decir, nuestra conclusión debe mostrar la realidad espiritual de cada persona y también deben ver lo que Dios demanda de su realidad. Tercer acierto, nuestra conclusión debe ser clara, breve y específica. El desarrollo y el pensamiento de nuestra conclusión debe ser muy clara. Podemos hacernos este tipo de preguntas y los oyentes comprenden lo que quiero decirles, son claras mis ideas. Otro acierto muy importante, tener en cuenta que en nuestros oyentes hay todo tipo de personas. Podemos encontrar en ellos nuevos convertidos, los cristianos maduros, los no creyentes. Entonces, qué importante que nuestra conclusión tenga contenido para todos estos tipos de oyentes en nuestra congregación. Otro acierto es terminar nuestra conclusión en forma de lecciones aprendidas. Es decir, se pueden tener expresiones como podemos aprender esto o las lecciones que podemos aprender son estas. Otro acierto es terminar nuestra conclusión usando narraciones e ilustraciones, usando una serie de preguntas como ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida? ¿Sí? Todas estas formas y otras más pueden ayudar a un predicador a terminar con arte su discurso. Ejemplos de conclusiones. A continuación, presentaremos 2 ejemplos reales de conclusiones en las predicaciones. Esta es la conclusión de uno de los discursos evangelísticos de George Whitefield, el cual fue un predicador apasionado y considerado el mayor evangelista de los últimos siglos acerca del reino de Dios. Su sermón finalizó de la siguiente manera: sé que muchos de ustedes llegan aquí por curiosidad, si bien solo han venido a ver la congregación, pero si han venido a ver a Jesucristo, Cristo los aceptará. ¿Hay aquí soldados que maldicen o insultan? ¿Vendrán aquí a alistarse bajo el estandarte del querido Redentor? Todos son bienvenidos a Cristo. ¿Hay niños o niñas pequeñas presentes? Vengan a Cristo y Él erigirá su reino en ustedes. Ustedes, los mayores de cabello cano, vengan a Jesucristo y serán reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Debe haber alguno de ustedes que ambicione el honor. ¿Quieren una corona, un cetro? Vengan a Cristo y el Señor Jesucristo les dará un reino que nadie podrá quitárselos. Para dar un ejemplo ético esta vez, más que evangelístico, un joven fue invitado a predicar sobre el 7º mandamiento: no cometas adulterio. Su sermón fue bíblico, valiente, directo y práctico, y terminó con las siguientes 4 aplicaciones. A los jóvenes solteros, manténganse puros para su futura pareja y aprendan a ser implacables cuando se acerca el pecado. A las personas que mantienen una relación de adulterio, resuelvan terminar a pesar del dolor. A los esposos, esfuércense en su matrimonio y sean de ejemplo para muchos jóvenes que vienen de hogares destruidos y no tienen un modelo a seguir. Y a la iglesia local, tenga el valor de enfrentar y disciplinar a los ofensores en obediencia a la enseñanza de Jesús en Mateo 18, del versículo 15 al 17. Para concluir nuestra presentación,
queremos compartir con ustedes el consejo que John Stott nos da como predicadores en formación. Él nos aconseja lo siguiente: es un enorme privilegio ser llamado a predicar en el mundo contemporáneo y ser un expositor bíblico, porque entonces uno se para tras el púlpito con la palabra de Dios en sus manos, el Espíritu de Dios en su corazón, el pueblo de Dios ante sus ojos, esperando ansiosamente que se escuche y se obedezca la voz de Dios. Con este gran privilegio llega una responsabilidad de igual importancia. Todos necesitamos realizar nuestro deber sagrado para con la exposición al mayor nivel de excelencia. Una excelencia que se extiende hasta nuestras introducciones, ilustraciones y conclusiones. Bueno, compañeros, esperamos que este material sea de mucha ayuda al momento de realizar las conclusiones, ya sea para las actividades y predicaciones. Muchas gracias. Dios los bendiga.